Tengo por aquí el Pixel 9a, el Samsung Galaxy A56 y el Nothing Phone 3A Pro. Tres de los dispositivos más interesantes de más o menos 500 euros. Podríamos a lo mejor haber añadido algún Redmi o quizás también alguna opción de OnePlus del año pasado, pero vamos a centrarnos en estos tres porque quizás a nivel de software son un poquito los que más gustan a la mayor parte de usuarios. Son además tres modelos actuales que han salido en el último mes y medio, podemos decir, y lo cierto es que son tres modelos que nos han parecido muy interesantes, precios parecidos, con diferentes opciones en muchas cosas, cámaras, pantalla, diseño, así que os vamos a contar qué tal. Primero empezamos por el diseño y hay una diferencia muy clara. El Pixel 9a es más pequeño que los otros dos, es un dispositivo más compacto, es un dispositivo que pesa menos, se nota, y en esto pues bueno, también es cierto que quizás para el día a día para algunos usuarios puede ser un poquito mejor, un poquito más cómodo. También es cierto que es un poquito más grueso, ¿vale? Sobre todo que el Samsung, porque aquí tenemos 8,9 milímetros y el Samsung son simplemente 7,4 milímetros de grosor. En la mano al final tampoco hay tantas diferencias, un poco pues por el uso y tal, porque tampoco es que el Samsung sea muchísimo más grande, bueno, pero sí que está ahí. A nivel de fabricación es cierto que tenemos un dispositivo fabricado en aluminio con trasera de plástico en el caso del Pixel 9a. En el caso del Samsung tenemos un dispositivo fabricado en aluminio con trasera de vidrio que se siente más premium quizás que los demás, cómo está acabado, cómo está cepillado el aluminio. A nivel de mano, de cuando tocas el dispositivo, es la sensación más premium que tienes, más la sensación de que estás tocando un dispositivo de gama alta. Y por último tenemos el Nothing Phone 3A Pro, que está fabricado en plástico, todo en plástico, el marco y la trasera, y aquí pues a nivel de sensaciones en la mano sí que incluso lo podemos notar un poquito más barato en mano que lo que es el Pixel 9a. También cuando hablamos de, por ejemplo, la resistencia, tenemos IP68 para el Pixel 9a, tenemos IP67 para el Samsung Galaxy A56 y tenemos IP64 para el Nothing Phone 3A Pro. También vemos que ahí pues hay pequeñas diferencias entre 67 y 68. Para una pequeña caída en agua no hay problema, el 64 sí que simplemente sería para gotas. Evidentemente, a nivel de fabricación creo que el A56 es el más completo de todos, pero un pequeño detalle, a nivel de lo que te gusta, lo que ves visualmente, cada uno es diferente y te puede gustar más uno, te puede gustar otro, yo ahí no me voy a meter. El Pixel 9a es el más sencillo, tenemos un módulo de cámara muy pequeño que sobresale poco, lo que también es muy positivo. En el caso del Samsung Galaxy A56 tenemos un módulo de cámara un poquito que sobresale un poco más, pero que bueno, que está bien acabado, con ese gesto que tenemos de como que está flotando el módulo. Y por último, evidentemente, el Nothing Phone 3A Pro es el más diferente de todos. Te puede gustar, no te puede gustar, te puede parecer increíble, lo puedes odiar. Hay como muchas ideas sobre esto. A mí personalmente el módulo de cámara no me gusta por cómo está distribuido, pero es cierto que es el teléfono con más personalidad de los tres, el más diferente del mercado. Y también tenemos una cosa, tenemos las luces, ¿vale? Los glyphs, que es algo que tiene Nothing en sus dispositivos y que aquí pues también lo trae desde la gama alta hasta aquí. Cuando lo pones en la mesa boca abajo pues se encienden las luces. Tienes por ejemplo la carga, cuando le das la vuelta te indica ahí con luz el nivel de carga. Tenemos muchas cosas y eso sin ninguna duda para alguien que le guste ese dispositivo tenemos ese extra. Es el más incómodo de los tres en el bolsillo porque el módulo de cámara es más grande y porque después el dispositivo también es un poquito más grande que los demás, pero también es el más diferente. Cuando hablamos de las pantallas vamos a empezar por el Pixel 9a. Tenemos un panel de 6,3 pulgadas, 120 Hz, HDR. En este caso tenemos 1800 nits de pico de brillo estándar y 2700 de pico máximo. Después tenemos los 6,7 pulgadas del panel Super AMOLED 120 Hz HDR10 Plus del Samsung Galaxy A56, son 1200 nits de HBM y en este caso tenemos 1900 de pico de brillo. Además, comentar que aquí tenemos Gorilla Glass Victus Plus, es el que tiene una mejor resistencia de los tres. Y por último tenemos el Nothing Phone 3A Pro, el más completo en muchas especificaciones. Es cierto que el brillo típico, que es el estándar, quedan 800 nits, que es por debajo de 1000, y el HBM son 1300, que está por debajo de Pixel y un poquito por encima de Samsung, aunque la verdad es que no se nota mucho. El pico de brillo llega hasta los 3000, a mí me suele gustar más fiarme del HBM. Lo que sí, tenemos 6,77 pulgadas, es la pantalla más grande y además es la que aprovecha mejor el frontal de todas. Y a nivel de resistencia utiliza Panda Glass, que es algo que no es una solución que no vemos mucho. Comentar sobre esto, creo que la mejor pantalla es la del Pixel 9a porque el brillo estándar HBM es el más alto, un poco por colores, por cómo está configurada. Lo que sí que es cierto que los márgenes son mucho más grandes que en los demás. Comentar también aquí una cosa, mientras que el lector de huellas del Pixel 9a está bien situado, está más o menos bien, es cómodo, tanto en el Samsung Galaxy A56 como en el Nothing Phone 3A Pro está muy abajo, en especial en el Nothing Phone 3A Pro. A nivel de seguridad después tenemos desbloqueo facial. Lo que sí, comentar una cosa, tenemos una certificación extra de seguridad en el Pixel 9a, o sea que todo lo que tiene que ver con la pantalla y la seguridad, creo que en este caso Pixel lo ha hecho un poquito mejor. Me sorprende si hace unos años me dicen, que voy a decir en una comparativa,
donde está Samsung, que Pixel tiene mejor pantalla, me hubiera costado creerlo. Ahora que llega una de las claves, que es el rendimiento, ¿vale? En el caso del Pixel 9a tenemos el procesador propio de Pixel, es el Tensor G4, es un procesador que funciona muy bien para este segmento de precios, lo hemos dicho en su análisis, en la comparativa con sus hermanos. Es cierto que en la gama alta le falta potencia, pero aquí es un muy buen procesador. En el caso de Samsung tenemos el Exynos 1580, un procesador nuevo de la compañía, que funciona bien, que es bastante estable, que son 4 nanómetros, que es muy eficiente, y esto para mí es la clave fundamental de este dispositivo. Y por último, en este caso, el Nothing ha apostado por el 7S Gen 3, que es un procesador que está muy pensado para la eficiencia energética, que ahí funciona bien, pero sí que es cierto que a nivel de rendimiento, en pruebas sintéticas, está por debajo de Samsung. Nothing hace muy buen trabajo, nos encontramos 3 dispositivos que en el día a día no hay grandes diferencias. Es cierto que el Pixel quizás se muestra un poquito más fluido, es cierto que quizás el Pixel se muestra un poquito mejor en ese día a día, en esas cosas, es más potente, y sobre todo, si le pides un poco más, el Pixel va a estar por encima de los otros dos. Entre los otros dos no hay grandes diferencias, y como veis las pruebas sintéticas tampoco. De hecho, vais a ver capturas de pantalla de benchmark y pasa una cosa curiosa: el rendimiento del Tensor G4 a largo plazo con la temperatura baja mucho, pero incluso con una bajada de significativa, o sea, con una estabilidad del 70%, sigue siendo más potente en esa bajada de rendimiento a altas temperaturas que los otros dos dispositivos. Y eso, en algunos pequeños momentos, también hay que reconocer que sí se nota. También se nota por un pequeño detalle, y es que el dispositivo creo que en general está mejor optimizado. La capa de Nothing está muy bien optimizada, está muy bien trabajada, pero tiene muchas cosas. Y en el caso de Samsung también. Pixel sigue siendo un poquito más ligera y quizás aquí se puede notar. El rendimiento normal del día a día no vais a encontrar grandes diferencias. Sí que quizás el Pixel es un poco más rápido en algunas situaciones, el Nothing está muy bien optimizado, pero un usuario estándar de este segmento de precios va a encontrar en general dispositivos lo suficientemente rápidos y fluidos. Otro de los detalles muy importantes de estos dispositivos es el software. Pixel apuesta por su propio software, tenemos 7 años de actualizaciones, Pixel Experience, el que sale directo de Google, el que crea Android, y es una capa de personalización que cada vez tiene más cosas, que apuesta por muchas funciones de IA y que tiene mucha personalización, que cada vez tiene más personalización. Hace no tanto tiempo era una capa de personalización muy justita, que tenía poquitas cosas, pero poco a poco se ha ido ampliando y en general a mí personalmente me gusta mucho. Es cierto que han ganado cosas y quizás en algunos casos son más complejos, un poco al estilo de Apple, como hay como ajustes que están demasiado escondidos, hay otros que no, que simplemente están muy bien, muy al estilo de Android. Después tenemos Samsung, que tiene 6 años de actualizaciones. Aquí una cosa a tener en cuenta: tenemos Android 15, tenemos One UI 7. Es cierto que aquí Samsung lo que apuesta es por un gran trabajo con el ecosistema, y a nivel de ecosistema sin ninguna duda es el más completo de los tres. Primero, ya no solo porque tengamos portátiles, tablets, relojes, anillos, auriculares, sino por todo lo que tiene que ver con SmartThings. También tenemos el Smart Tag, tenemos todo lo que tiene que ver con electrodomésticos. Samsung aquí hace muy buen trabajo y se nota. Tenemos ese pequeño extra con algunos dispositivos Galaxy que no sean específicamente móviles, tenemos la conexión con la tablet, con el ordenador. Son esos pequeños elementos. Tener dos dispositivos Samsung, por ejemplo en este caso, que yo siempre llevo el S25 Ultra conmigo, y aunque no tenga tarjetas en este dispositivo, poder usar el otro directamente, esos pequeños detalles, lo cierto es que se notan. La capa es más pesada, hay algunas cosas que sí que tiene que acabar de pulir, pero en general tenemos una muy buena experiencia. Y por último, nada de Nothing, que ya veis que visualmente, aparte, yo lo he forzado para tener una capa muy diferente a los demás. Aquí tenemos Android 15, Nothing OS 3.1, y comentar una cosa: no sé si tenemos... creo que son 3 años de actualizaciones. Fijaros las diferencias, estamos ya en la gama media, un usuario puede durar con estos dispositivos 3-4 años. El Nothing, pues bueno, sí que más o menos en ese tiempo de vida se va a actualizar, mientras que los otros dos dispositivos van a ir más allá. Me sorprendería mucho que un dispositivo como el Nothing o como el Samsung, con el procesador que tienen, duren 6 años, pero bueno, nunca se sabe. He visto también gente con gama media-baja de hace 4 o 5 años y lo sigue usando ahora, o sea que estos dispositivos para ese tipo de usuarios menos exigentes podrían estar ahí. Me costaría decidir cuál es la mejor capa, ¿vale? Son 3 capas que me gustan mucho. Samsung es un poco la que tiene como más cositas por otros lados. Nothing tiene una personalización muy propia, muy única, muy diferente. Y Pixel, pues al final, la experiencia de Google. Me cuesta decidir. Estoy muy habituado a Samsung, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Samsung. Quizás por ahí tenemos ese punto, pero sé que Nothing es una capa muy diferente a todas y que llama mucho la atención a muchos usuarios. A nivel de uso y de familiaridad, creo que la mayor parte de personas que busquen esto, o sea, si no sabes mucho de tecnología y estás viendo este vídeo, creo que con el que te vas a sentir más cómodos con Samsung, porque Pixel tiene algunas cosas que quizás se han escapado un poco de lo que es la experiencia normal de Android porque quería eso, y Nothing ya se va a otra cosa completamente diferente. Si te gusta la tecnología, ya sabes cuál te gusta más, así que tampoco te voy a decir mucho más. Tengo que reconocer que en este apartado me ha llevado una sorpresa muy grande y no me lo esperaba, ¿vale?
Tenemos por el lado de las baterías 5100 mAh para el Pixel 9a, lo que sí que tiene son una carga bastante lenta de 25 vatios, 23 vatios. Lo cierto es que, bueno, tarda más de una hora y media prácticamente en cargarse, podemos decir. Después en Samsung tenemos 5000 mAh, llevamos mucho tiempo con 45 vatios, tarda más o menos una hora y poco, ¿vale? Una hora y 5, una hora y 10 en cargarse, un poquito más de una hora, porque no he hecho la carga de 0 a 100 nunca. Y después por último tenemos el Nothing Phone 3A Pro, que también son 5000 mAh, que son 50 vatios, tarda un poco menos de una hora, ¿vale? Uno es una hora menos 5 minutos y el otro una hora más 5 minutos, más o menos. Está un poco en ese rango. Aquí en carga el Pixel 9a es claramente peor. Y después me ha pasado una cosa. Si tú ves estos tres dispositivos y ves que tienen estas baterías y ves que el Pixel 9a tiene menos pantalla, dices tú, gana el Pixel 9a. Bueno, pues os voy a enseñar las baterías actuales, os las voy a leer, ¿vale? Y voy a abrirlo porque es que hay varias capturas que, aparte, es una cosa un poco rara porque sí que es cierto que el Pixel 9a es como más inestable. Actualmente tengo, con más o menos el mismo uso, he estado haciendo pruebas sintéticas, el Pixel 9a tiene un 29% de batería. El Samsung Galaxy A56 tiene un 62% de batería. Y el Nothing Phone 3A Pro tiene un 47% de batería. Vais a ver diferentes capturas y hay una captura que hice de 0 a 100 hasta que uno se apagara, con lo cual hay un dispositivo que ese día no tiene captura, que es el Nothing Phone 3A Pro. Pero el resto de días, el dispositivo que menos autonomía ha tenido es el Pixel, muy similar al Nothing en algunos casos, pero el Samsung muy superior en este uso intermedio de abrir varias aplicaciones, moverte por 3 o 4 aplicaciones, que es lo que van a hacer muchos de estos usuarios. Tenemos eso. Y después, cuando haces unas pruebas de rendimiento, cuando buscas un extra en algunas cosas, en algunas funciones, benchmark, el Pixel 9a, como es mucho más potente, también consume mucho más. Y además hice algunas pruebas en condiciones de luz exterior porque puse los dispositivos fuera y claro, ese pico de brillo en el Nothing Phone y en el Pixel respecto al Samsung se nota, aunque después el usuario a los 5 o 10 minutos ese brillo baja y el dispositivo lo que está es muy caliente. Entonces, si vemos aquí, tengo estas baterías, 29% restante con 6 horas y 52 minutos, 62% restante con 6 horas y 30 minutos y 47% restante con 6 horas y 46 minutos. O sea, esos 15 minutos que le faltan al Samsung no es un 30% de batería, son 3 horas y pico de pantalla, 3 horas y mucho, 4 y poco de YouTube, son 45 minutos de Instagram, 25 minutos de TikTok, 10 minutos de WhatsApp, 10 minutos de Spotify. Me ha sorprendido muchísimo esto, ¿vale? Es algo que me ha sorprendido muchísimo. Sin ninguna duda, la mejor batería de estas tres es la del Samsung Galaxy A56. Y si alguien me dice que esto es así, antes de hacer esta prueba, no me lo hubiera imaginado. Pero a mí me ha dado esto. Y además, viendo que la carga es claramente mejor a la del Pixel, creo que a nivel de batería la A56 es el mejor dispositivo, con bastante diferencia además. Y ahora vamos ya con las cámaras, ¿vale? Y tenemos por un primer lado el Pixel 9a, que tiene dos sensores, un sensor principal de 48 megapíxeles estabilizado y un sensor secundario, en este caso de 12 megapíxeles para el ultra gran angular, un sensor bastante pequeño, eso también hay que reconocerlo. Y tenemos también una cámara delantera, en este caso de 13 megapíxeles. El caso de Samsung es muy similar, tenemos un principal de 50 megapíxeles, un sensor que ya hemos visto muchas veces también en Samsung, también estabilizado. Tenemos un ultra gran angular, en este caso de 12 megapíxeles también. Y después por último tenemos un macro de 5 megapíxeles que yo pues personalmente no suelo usar, además también de una cámara delantera de 12 megapíxeles. Y por último el Nothing Phone 3A Pro, que aquí Nothing ha querido dar un extra. Tenemos una cámara principal, tamaño muy parecido a lo que tenemos en los otros, de 50 megapíxeles también estabilizado. Tenemos un ultra gran angular de 8, es el único ultra gran angular que tiene menos resolución. Y también tenemos en este caso, lo que sí, un teleobjetivo de 50 megapíxeles, ¿vale? En este caso es un sensor bastante grande para ser este tipo de teleobjetivo y son 3 aumentos, que en muchos de estos casos se optaba por sensores de 2 pequeños y aquí Nothing ha buscado dar un extra. Un extra muy interesante, tengo que reconocer, es un sensor que nos va a dar un puntito más en algunas cosas. Y también tenemos una cámara delantera de 50 megapíxeles. Cuando hablamos de las fotografías, hablamos de la cámara principal, no hay muchas diferencias. La mayor parte de situaciones son iguales, diferencias de interpretación. Samsung se ha perdido un poco en algunas cosas, ya lo dije también en la comparativa de los 4 Samsung. Este A56 tiene colores diferentes. No digo que sean peores, digo que interpreta peor, porque al final todos tienen bastantes problemas. Por ejemplo, cuando es una situación de noche, es un poco más rosa que los demás, tiende un poco al magenta, satura un poco menos los amarillos, los naranjas, los tonos cálidos en general, pero los otros dos también se ven un poquito fuera de la realidad y fuera de lo que sería el color verde como se ve con esas luces tan cálidas. Entonces, bueno, aquí cada uno tendrá un poquito sus cosas. Los 3 sensores están más o menos bien. Cuando hacemos zoom, hasta 3 aumentos, que utilizamos el sensor principal en todos, es parecido, aunque yo tengo que reconocer que a nivel de interpretar un poco el detalle, aunque es muy procesado, pero cuando tú lo ves la foto normal, me gusta más Samsung. Cuando haces zoom, los otros están excesivamente lavados. Samsung intenta subir un poquito esos puntos de detalle con una claridad que no es nada real, pero cuando ves la foto directa a redes sociales en la pantalla, quizás da un poquito más de sensación de que hay
más cosas, más textura, y en muchas fotografías intermedias Samsung tiene un poquito más de grano en general, ¿vale? Que es algo que, por ejemplo, en los otros dos está completamente lavado y a mí personalmente pues no me gusta tanto. Después tenemos el ultra gran angular, que es algo que está en los tres dispositivos, y aquí creo que Pixel sí queda un poquito extra respecto a los otros dos, no hay grandes diferencias. En poca luz también he visto algunas fotografías de Samsung que me han gustado más. Aquí el que se queda un poquito más descabezado es el Nothing, un sensor más pequeño no, con menos resolución, y creo que en algunos casos se nota que es un sensor que, bueno, cuando le pides tampoco es que sea muy allá, y creo que también es más pequeño, y además, pues bueno, creo que ahí le falta un puntito extra en algunas cosas, porque es un sensor, yo diría que más pequeño, ahora mismo de memoria no lo sé, pero creo que es más pequeño que los otros dos. Los otros andan en torno al 1 de 3 pulgadas y este es un poco menos, de hecho creo que es 1 de 4, o sea que es un sensor muy pequeñito, no es nada habitual, solvente para algunas situaciones. Y después es del objetivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver de 3 para adelante, esos 3 que llegan hacia más. Comentar que Pixel solo llega a 8 aumentos, Samsung llega en este caso a 10 aumentos haciendo fotos y Nothing evidentemente se va hasta 50. Vais a ver un par de ejemplos de Nothing más de esos 8 aumentos, que he hecho las comparativas de los 3 con 8 aumentos. Bueno, a ver, pueden estar bien si lo quieres usar alguna vez, pero más allá de 10 aumentos no recomiendo usarlo, pero hasta 10 el rendimiento es bueno, y todo lo que tiene que ver con 3 y 6, que es un poco para lo que está optimizado este sensor, ya sea usar todo el sensor o la parte central de los megapíxeles exactos de la fotografía, que son 6, ahí tengo que reconocer que las diferencias son muy grandes. Interpretación, detalle, poca luz, es un extra que no vas a tener en los otros dos. Depende del usuario, si quieres más zoom o si eres más de usar el zoom, o si por contra eres un usuario al que le gusta más usar el ultra gran angular. La estructura de las cámaras tienes más en el Nothing Phone 3A Pro. Es cierto que a nivel fotográfico es peor que el Pixel 9A en los dos sensores que comparten, pero tienes más cosas. Y después tenemos una cámara delantera que la verdad es que funciona bien en los tres sensores, a mí personalmente me gusta bastante. Tengo que decir que aquí Nothing también es extra de resolución, se nota, es un sensor además un poquito más grande también que los de la competencia, y eso aquí también se nota. Entre Samsung y Nothing no sabría cuál escoger. Pixel hace cosas un poquito raras a veces con las pieles, la interpretación del HDR. Creo que aquí estaría entre Samsung y Nothing. Y cuando hablamos del vídeo, pues muchas cosas. Y otra vez lo mismo, depende de lo que quieras, porque Nothing, por ejemplo, no tiene 4K en el ultra gran angular, lo cual es un problema, y sí que en situaciones de poca luz se nota, saca más ruido, saca menos luz, es capaz de subir menos las sombras. Pixel a veces hace cosas raras en algunas estaciones con muy poca luz en este ultra gran angular. No en todos, pero podéis ver su review donde sí que se ven algunas cosas un poquito raras, que por ejemplo el Nothing en este caso o el Samsung no hacen, en especial el Samsung. Y después en vídeo en general tenemos un rendimiento muy parecido, 4K, es cierto que por ejemplo el Pixel permite 4K a 60, los otros solo 30, y no hay grandes diferencias, ¿vale? Sí que es cierto que cuando hablamos de la cámara principal estamos un poquito más o menos ahí, no es algo increíblemente diferente, pero bueno, hay pequeños matices, y sí que es cierto que quizás pues en algunos casos el Pixel con algunas cosas de ese sensor principal extra le da un puntito, y el vídeo de la cámara delantera depende un poco de la situación, pero con el Pixel pasa un poco lo mismo, lava a veces un poco de más las imágenes. Aquí creo que Samsung y Nothing también hacen algo mejor. Y como resumen, la cámara principal son todas muy parecidas. En algunas situaciones, cuando haces un poquito de zoom o de poca luz, creo que Samsung da algún extra en algunas cosas. El ultra gran angular, Samsung y Pixel son muy parecidos. Todo lo que tiene que ver zoom más de 3x, el Nothing es infinitamente mejor que los otros dos, o sea, a nivel de detalle, interpretación, hay muchísima diferencia. Y después la cámara delantera, creo que en este caso Samsung o Nothing tienen mejor cámara que Pixel. Y el conjunto global, me costaría escoger. Creo que si quieres las mejores fotos que puedes hacer, creo que el Pixel está un poquito por delante, y después creo que el Nothing tiene un repertorio más grande. Me ha sorprendido aquí que Samsung no esté a esa altura. No es que sea un mal conjunto de cámaras, de hecho en algunas cosas sí que está por delante de alguno de los dos. Es siempre como el que está en segundo puesto, pero no está nunca primero, prácticamente nunca primero en nada. Quizás en alguna situación muy concreta de la cámara delantera, pero no está nunca primero en nada. Y bueno, siendo Samsung quizás aquí habría que darle un puntito extra. Así que unas cámaras que cualquiera de las tres están muy bien, son seguramente los referentes de este segmento de precios. Las aplicaciones también todas muy parecidas. Me gusta un poquito más la de Samsung por algunos gestos y algunos pequeños detalles, pero cualquiera de las tres está muy bien. Y sí que hay que reconocer una pequeña cosa, y es que aquí con Nothing tenemos una aplicación que es un poquito diferente y que por ejemplo tenemos como más funciones aquí de primeras, y que hay algunas cosas que sí que nos deja hacer más que quizás los otros dispositivos. Por ejemplo, tenemos un modo experto que además también permite
permite captura en RAW. Bueno, tenemos pequeñas cosas, ¿vale? No es que haya grandes diferencias, pero en este caso tenemos pequeñas cosas. Y ahora vamos a unas conclusiones, y es muy complicado escoger uno de los tres. De hecho, llevo varios días dándole vueltas a lo que iba a decir en esta comparativa, y no me queda claro cuál es el mejor dispositivo de los tres, porque hay como puntos muy clave. O sea, cuando miras la pantalla, creo que las tres pantallas son buenas, y aunque sí que es cierto que hay pequeñas diferencias de cara al Pixel, también sus marcos son mucho más grandes que los demás, y eso me echa un poco para atrás. También es cierto que después, por ejemplo, a nivel de diseño, creo que el A56 es el dispositivo mejor fabricado y el dispositivo que transmite mejores sensaciones. El Nothing es el más diferente de todos. Después es cierto que la potencia del Pixel 9a es claramente mejor, pero claro, la autonomía en mis pruebas está siendo mucho peor que los otros dispositivos, y de hecho fui a las capturas que hice en las reviews del A56 y del Pixel 9a, y efectivamente se nota una tendencia de que es muy buena autonomía, pero que está por debajo del A56, que tiene una autonomía increíble. El Exynos 1580 la verdad es que ha dado muy buena eficiencia energética, y sé que para muchos usuarios esto puede ser clave, porque el A56 vas a tener 2 días de uso siendo un usuario estándar. Con el Pixel 9a, el día que le exijas un poco, el día te va a llegar seguro, pero no vas a tener esos 2 días. Para algún usuario puede ser importante no tener que cargar el dispositivo todos los días. Creo que el conjunto global, el Pixel 9a es mejor dispositivo. Creo que por la potencia, el conjunto de cámaras en algunas cosas, sobre todo en situaciones más complicadas, el software también tiene más años de actualizaciones, es un dispositivo que va a envejecer mejor también que los demás por este tema de la potencia, y esto sin ninguna duda es un punto clave. No sabría decir, seguramente me iría por el Pixel 9a, pero bueno, hay que ver muchas cosas. El Nothing también tiene cosas muy particulares a nivel de software, a nivel de diseño, que lo hace muy atractivo. Tiene el teleobjetivo, que para muchos usuarios será clave. Samsung tiene esa parte del software y de la autonomía. Cada uno tiene puntos clave en los cuales es un poco mejor que los demás o bastante mejor que los demás, así que es difícil escoger. Lo que sí, quiero que me cuentes cuál te gusta más a ti, cuál tienes, cuál comprarías, cuál es para ti el punto clave más importante. Me dices, yo necesito batería, pues lo tienes claro. A mí me gusta más que la pantalla sea más grande, pues también lo tienes claro, tienes que descartar el Pixel 9a. Me gusta mucho el teleobjetivo, pues a por el Nothing. Descarto el ultra gran angular, pues oye, o necesito un mejor ultra gran angular, aquí ya cada uno puede escoger. Quiero vídeo 4K 60, pues el Pixel. Hay como muchos pequeños detalles que al final también dependen de cada usuario. Me gusta la carga rápida, pues descartas el Pixel, ¿no? O sea, hay como pequeñas cosas que dependen mucho del usuario. A mí, por ejemplo, la carga rápida, no necesito 120 vatios, lo he dicho en muchos vídeos, pero sí que el dispositivo esté cargado en 1 hora me parece una medida que está bien. Un poquito menos estaría incluso mejor, ¿no? Solo conectar el dispositivo media hora en un momento puntual que tengas, esté al 20 y se ponga al 80, que es algo que Nothing y Samsung hace y, por ejemplo, Pixel no, ¿no? Entonces ese pequeño detalle también, esas cosas, ¿no? El tema de la resistencia IP67 y Gorilla Glass Victus de Samsung, cositas pequeñas que pueden marcar a muchos usuarios. Yo personalmente me compraría seguramente el Pixel 9a, y eso que me gusta mucho One UI 7, pero creo que aquí, para mí como usuario en el ultra gran angular, que soy más de eso, ese extra de potencia de cara a largo plazo, creo que sería una opción un poquito más sensata. Cuéntame qué te parece, y te dejo por aquí el análisis del Pixel 9a, ya que lo he declarado vencedor, y tengo por aquí el análisis del Samsung Galaxy A56, ¿vale? Que también lo hice yo hace unas cuantas semanas, un dispositivo muy interesante, mucho mejor de lo que pensaba en un primer momento, y Samsung la verdad es que ha hecho un buen trabajo, sin cambiar muchas cosas, tocando poquito, pero es un dispositivo que no tiene ningún punto débil, y los otros dos tienen alguna cosa en la cual podría ser mejor, lo cual también, bueno, por eso lo recomiendo y me es muy fácil recomendar. Es un móvil que es de 6,5 para arriba en todo, y los otros a lo mejor tienen algún punto en el que está un poquito por debajo. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte, y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.